¿Qué tal, jóvenes? Estamos en la asignatura Producción de Medios Impresos y Digitales y estamos en la sesión asincrónica. El tema de hoy es la historia del proceso de impresión y el objetivo de esta clase es conocer la historia del proceso justamente de impresión, donde vamos a ver, por ejemplo, la xilografía, la tipografía, el rotograbado, la tipografía cilíndrica plana y la linotipia, ¿no? Hay un texto que ustedes van a leer, hay una lectura donde ustedes van a realizar también una actividad asincrónica, ¿no? Que lo vamos a ver ya al final, ¿no? Como antecedente, ya nosotros hemos indicado que en el Oriente, pues, ya se había desarrollado, implantado, sobre todo la impresión de texto, ¿no? Estamos hablando ya del siglo II después de Cristo, considerando también que en el año 105 ya se había inventado el papel, ¿no? Antes del papel en el Oriente se utilizaba pues el papiro y el pergamino, pero estos materiales no eran adecuados como para poder utilizar tipos o planchas de madera talladas para poder realizar impresiones. Sin embargo, sí se hicieron producciones. Por ejemplo, se pudo realizar un libro, el Sutra de Diamante, que lo estampó pues Wang Xie en el año 886 en China, ¿no? Y de ahí ya se vino a producir pues la realización de los primeros tipos móviles, ¿no? Estamos hablando del año 1041, 1049. Es una técnica que no se logró desarrollar en China en el sentido de que la escritura china pues utiliza una gran cantidad de caracteres y de esta manera no es muy accesible por la cantidad de caracteres que ellos utilizan, ¿no? Más bien con la imprenta se vino ya a masificar más bien la escritura, ¿no? Aquí tenemos justamente pues una imagen del primer libro que se realizó sobre todo en base a esos caracteres, a esas planchas talladas en madera, ¿no? Como ya lo indicamos, se dio eso en el año 869 por Wang Xie. Justamente esa técnica, ¿no?, de tallado en madera es lo que podemos llamar la xilografía, ¿no? Trasladar esos caracteres a madera, trasladar esas imágenes a madera. Lo realizaban, sobre todo ese trabajo era realizado por artesanos. Tenían pues un dibujo, tal vez en papiro, y eso era trasladado pues a madera, ¿no? Porque ellos los artesanos, eran hábiles en el tallado, ¿no? Por eso se les facilitaba a través de imágenes o dibujos estos caracteres que tenían que ellos tallar en la madera, ¿no? Para luego entintarlos y ponerle pues el papel encima, ¿no? De esa manera se hacía pues la impresión. En el siglo XV, estamos hablando del año 1449, ahí tenemos a Johannes Gutenberg. Él realiza pues un préstamo para poder abordar esto, lo que sería su invento, que podemos destacar tres situaciones que se hacen exitosos en la parte sobre todo pues técnico, ¿no? Este invento, ¿no? Y ese primer elemento, como quien dice, es que adaptó la prensa que se utilizaba para fabricar papel, ¿no? Eso más bien, ese invento que ya existía, más bien lo aplicó en cambio para imprimir en base al otro que también él adaptó, ¿no? Que es el segundo tema, es el invento de una tinta de base aceitosa, ¿no? Para poder pues cumplir este objetivo, ¿no? Si consideramos que, por ejemplo, en la China utilizaban una tinta, pero esa tinta era a base de agua. El tercer elemento que aplica Gutenberg es que crea los tipos móviles mecánicos, porque su actividad era él era orfebre, ¿no? Entonces manejaba lo que era la utilización de metales. Él hace una aleación de plomo, estaño y antimonio para crear esos tipos móviles.
Luego de la tipografía, más bien, se dan una serie de inventos y que desplazan a la tipografía, ¿no? Pero en trabajos pequeños todavía se utiliza la impresión a través de tipos móviles. Por ejemplo, en la creación de tarjetas, en facturas, en recibos, en tarjetas, invitaciones, todavía se utiliza pues la impresión con tipos móviles. En el siglo XV todavía allí ya se trabajaba también con la técnica del rotograbado. El rotograbado sobre todo es una técnica donde se utilizan ácidos corrosivos, que son los que realizan pues graban el metal, ¿no? Esas planchas metálicas son grabados a través de ácidos corrosivos que crean esos surcos, y esos surcos son los que generan luego la impresión dentro del papel, ¿no? Ahí tenemos las primeras referencias en el año 1466, y también pues se pueden trasladar a través de estas técnicas dibujos, ¿no? Como podemos ver aquí este grabado que se realizó en 1446, ¿no? Ya avanzando al año 1801 tenemos la invención de la máquina de impresión tipográfica cilíndrica plana, ¿no? Ya más bien la tipografía que se lo realizaba de manera plana, más bien ahora se lo realiza empleando cilindros con un soporte plano, como lo vamos a ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos la tipografía, aquí donde indica la flecha, este elemento cilíndrico que desplaza el papel, hay un desplazamiento del cilindro hacia adelante que es lo que da la impresión, ¿no? Y este mismo elemento lleva pues la hoja hacia un lugar donde ya prácticamente está impreso, ¿no? Aquí estos rodillos pequeños son los entintadores de los tipos, que también realizan un desplazamiento para poder entintar y luego retroceden para que puedan dejar libre el espacio para que pueda realizarse la impresión. Tenemos en cambio en 1878 la invención de la linotipia. Allí el austríaco Karl Klietz inventa un método sencillo para pasar dibujos a las placas, ¿no? Más o menos es una utilización de un sistema químico fotográfico, ¿no? Así como se realiza la impresión de la fotografía pues en sus tiempos, en sus primeros tiempos, ¿no? Y la linotipia fue inventada en el siglo XIX, en 1886, por Ockman Mergenthal, ¿no? Entonces, se hace a través de una máquina que funde cada línea de texto completa, ¿no? Aquí tenemos una información un poco más amplia sobre esta técnica. La linotipia, pues, tiene tres partes. Una es la composición de esos textos. Lo otro es la fundición, ¿no? Una vez que ya se tiene establecido cuál es ese texto, se funden esos caracteres en línea, y luego ya viene el almacenamiento, ¿no? Para poderlos ir ubicando, como quien dice, en el sentido completo de lo que es la página, ¿no? Ahí, sobre todo, pues se puede destacar la mentalidad precisa de un relojero, que fue pues quien inventó esta técnica, ¿no? Porque tiene que ser de alta precisión, y sobre todo pues ya es un avance dentro de la técnica de la impresión. Como conclusión tenemos que se dieron una serie de inventos, de adelantos a través de la primera imprenta, y que luego pues esto ha tenido una repercusión a nivel mundial, ¿no? Por el avance cultural, tecnológico y de innovación, ¿no? Aquí tenemos en cambio ya la tarea asincrónica. Como les indicaba, hay un documento en la plataforma que está titulado como Historia de Procesos de Impresión. Van a realizar una lectura, van a agruparse con cinco estudiantes, ¿no? Son grupos de 5 integrantes, y lo primero que van a hacer luego de que ya leen el documento es realizar un guión, y este guión va a incluir introducción,
y va a incluir cada uno de estos tipos o técnicas de impresión, ¿no? Tenemos la xilografía, la tipografía, el rotograbado. Todos estos tipos de técnicas de impresión ustedes lo van a abordar dentro de ese guión que luego van a locutarlo. Nos van a realizar un video de 5 a 8 minutos. Ese guión va a ser locutado y luego van a editar pues con imágenes que se relacionen con con el contenido, ¿no? Imágenes, locución en off. Debe tener también al final del video quiénes son los integrantes y la locución debe ser alternada, ¿no? Es decir, tienen que seleccionar dentro de esos integrantes quienes tengan mejor timbre de voz, quienes vocalicen bien, para que lo hagan de manera alternada, ¿no? Por ejemplo, alguien da lo que es la introducción y de ahí van alternando, otro da lo que es la xilografía y así van alternando con cada uno de estos tipos de impresión, ¿no? El video debe durar entre 5 y 8 minutos y también tenemos aquí la rúbrica, ¿no? El guión como tal vale 2 puntos, la locución vale 2 puntos, la edición vale 2 puntos, el contenido que puede ir también también acompañado de una investigación, ¿no? Para poner otros datos importantes dentro de ese guión, ¿no? Y la estructura que es como está indicada aquí, ¿no? Y tiene su introducción y el desarrollo viene a ser cada uno de estos tipos de impresión con una conclusión corta y precisa, ¿no? Entonces, aquí tienen la tarea asincrónica. Ahí tienen entonces la descripción dentro de la plataforma, la actividad que van a realizar. No se olviden también de que para la siguiente semana está una lectura, que en este caso vendría a ser la lectura 3, que ustedes tienen que ya haberla revisado para poderlo abordar dentro de lo que es la clase virtual. Entonces, chicos, adelante con estas tareas que estaban realizando. Sobre todo háganlo de una manera pues bien responsable, ¿no? De una manera bien profesional para que tengan una calificación máxima, ¿no? Nos vemos entonces el día lunes. Pasen bien, bendiciones.